herramientas, herramientas, herramientas. Yo siento que ellos tienen tanto por decir. Y sí, hay que poner límites. Te estás mostrando vulnerable al mundo, no lo hagas, eso no está bien. Las personas sí tienden a no demostrar Total. nada, o sea, ni siquiera el afecto. Entonces hace necesidad de que el otro apruebe lo que yo estoy sintiendo porque es válido. A ti no se te va a caer un dedo ni vas a dejar de que tu hijo sea parte de la crianza respetuosa si llega a algún lado y dice buenos días a todos. Diálogo a las patadas o a los gritos. Los golpes son válidos para una crianza. Buenos, le escupe al papá en la cara. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Madre al Desnudo. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Madres al Desnudo, claro que sí. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de la crianza respetuosa. Por eso el capítulo se llama Escuchamos, no juzgamos. Porque estamos aquí para darles nuestra perspectiva frente a este tema, nuestra opinión. Por eso aquí no venimos ni que ustedes nos juzguen a nosotras, ni nosotros juzgarlos a ustedes. En realidad queremos debatir, queremos ver en qué puntos veníamos, en que pronto no estamos de acuerdo, y también obviamente ustedes desde casa de que están de acuerdo, que no están de acuerdo, si les parece, si no les parece, si les gusta, si no les gusta, todo desde el respeto, sin temas extremos de nuestra primera funa ni nada de eso, sino simplemente queremos hablar un poco de estos temas que al final hoy en día se tocan demasiado, están en furor, y dar nuestra perspectiva desde esta posición de madre e hija, ¿ok? Sí, me parece que este es un tema bien interesante para hablar y aquí es simplemente dar el punto de vista de cada Sí. uno y lo que posiblemente nos funcione y lo que no. Y cada uno toma o da su punto de vista también porque es importante escucharlos a ustedes a través de los comentarios. Nos pueden contar qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado. Pero todo a través del respeto, por favor, porque sé que la gente, uno toca este tema y la gente se sulfura, la gente se ofende. Así que, ok, chao, chao, no, ni te pierdas tiempo quiero ofenderte en los comentarios, de verdad, créeme que eso no Es nos que interesa. realmente no, estos temas no los tocamos para Generar polémica. conectadas. Es más para que podamos tener una conversación abierta, Sí. para que podamos encontrar herramientas que ustedes posiblemente tengan y les funcionen, las que nosotros nos han funcionado. En fin, como lo que hemos hablado siempre, herramientas, herramientas, herramientas. Y sumar a otro nivel todo lo que hablamos, herramientas. No, pero básicamente es eso. Sí, entonces los invitamos a que tengan Una mente abierta. Claro que sí. Entonces, para este capítulo preparamos unas preguntas, porque a nosotros nos gusta tener todo revisado, claro que sí, y pues para que podamos guiar un poquito a dónde queremos saber nuestras opiniones, decir si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si nos gusta, si no nos gusta, si sí, si no, bla, bla. Entonces vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿creemos que es importante escuchar las opiniones de los niños incluso cuando son pequeños? con ustedes que creen. Piensen. Bueno, sí, estamos interactuando. Entonces queremos que en los comentarios Pueden contestar digan las preguntas. sí, no, tal vez, porque recuerden que cualquier opinión argumentada es una opinión válida con argumentos, ¿sí no? Yo- Entonces, ¿creemos que es importante escuchar las opiniones de los niños incluso cuando son pequeños? Digo que sí. Yo también creo que sí. ¿Por qué? Es importante porque nosotros estamos construyendo en los niños una personalidad, ¿cierto? Y cuando yo pongo atención a lo que él me está manifestando, puedo entender también parte de sus comportamientos. Entonces, esto que hace que yo como papá pueda nutrirme y decir, venga, él está pensando de esta manera, claro, está opinando de cierta forma, y yo puedo darle una luz de una forma diferente, pero sí me parece que es súper importante poderlos escuchar. Siento que al final también los niños tienen mucho por decir. O sea, normalmente la gente cree que los niños no piensan, no procesan más allá de, y es donde uno ve, los niños son mucho más inteligentes que muchos de nosotros, los adultos, porque yo también soy adulta. Ya entró a la adultez, sí. Chicos, ya llegó mi momento de ser adulta. Adulta joven. Exacto.
Pero a lo que voy es que los niños al final tienen mucho por decir. Desde su perspectiva, el mundo es tan diferente que siento que al final su opinión también puede, lo que tú dices, guiar un poco al papá de por dónde se está generando esa nueva estrellita para brillar, para ayudarla, para, bueno, para muchas cosas. Pero a mí se me hace muy importante escucharlos. O sea, siento que es algo que de verdad debería promover en la infancia, como los colegios, no sé, porque también a veces los papás, yo siento que son como niño chiquito y él como que quieren venir a hablarte de algo. Ay, sí, más tarde. Ve a ver el celular. ¿Quieres que te ponga algo en la tele? Pero mire, ¿qué es eso? Es no silenciar al niño, Eva. es brindarle esos espacios tranquilos y cómodos que le generen esa seguridad y que puedan llegar a hablar, que puedan llegar a decir, oye, quiero contar de esto. O obviamente ellos no van a usar esas palabras, pero de otra forma como papá, papá, mamá, mamá, tal cosa. Y como que nosotros podamos tener esos 5 minutos o 10 minutos de completa Atención atención pura. y de una escucha abierta, porque es importante de verdad. Una cosa es decir, ah, sí, yo te estoy escuchando. No, de verdad concentrarse y tener una escucha abierta para saber lo que uno Uno está de, diciendo el sí, claro, niño. porque tal que de verdad tu niña te está diciendo cosas que de verdad sean peligrosas o una opinión preocupante o algo que vio en la tele y no entiende y tú lo ignoras, pues ¿a quién va a recurrir? A nadie, porque si tú lo ignoraste, O va a llegar un punto en el camino del niño que sí va a entrar a buscar esas respuestas en donde no las debe buscar. desde buscar. Pero yo siento que es muy importante. Entonces, por favor, prestémosle atención a los niños, que ellos son el futuro de todos nosotros. Es que ellos deben tener la prioridad de una crianza realmente llena de escucha, de atención. No en el sentido de que sea como ponerlo, como consentirlo demasiado y que se vuelva así algo exageradísimo, pero sí como esos espacios de que de verdad yo siento que ellos tienen tanto por decir. O sea, nosotros ahorita estamos acompañadas de Emilio, que es el bebé de la casa, y siento que él tiene tanto por decir. Mucho, O sea, a mucho. pesar de que tiene apenas 2 años y evidentemente hay muchas cosas que no las pronuncia bien, él nota cómo hablan los grandes. Ok, sí, no, claro, ok. Sí, o sea, como que él Y también también edad, ahorita está en la etapa de que pasó, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y todo el tiempo pregunta que si pasó algo. Y es porque ellos obviamente deciden intriga, ellos es que de verdad ellos son esponjitas llenas de conocimiento. Por eso a mí se me hace que ellos de verdad tienen mucho para decir. pero sí es importante, o sea, ya respondiendo la pregunta como tal, que yo sí siento que se debe poner mucha atención y tener una escucha abierta con los niños, en cualquier edad, o sea, desde que No, pequeños hasta que son muy grandes grandes. todavía. Siguiente pregunta. ¿Pensamos que los niños deben tener un espacio para expresar sus emociones libremente? O sea, que se genere un espacio para que ellos digan, "Me siento así". O no. Yo digo que sí. Y que no necesariamente tiene que ser el colegio. Porque muchos papás pasan por alto ese tipo de conversaciones, porque, es que en el colegio tienen psicóloga, en el colegio los apoya la profe, entonces si el niño se siente asustado o algo va y llora con la profe y la profe se hace cargo. Pero al final siento que no es solo la tarea de la profe, es la tarea también que viene desde casa. Entonces, como yo también permito que mi hijo abra sus emociones, se exprese y me diga cómo se siente para yo poderlo guiar, porque si no pues aquí empieza como toda esa base de, es que le tengo a mi papá, yo no le quiero contar a mi papá me va a regañar si yo le digo tal y tal cosa, porque a raíz desde que muy chiquitos es como, bueno, lo hablábamos en el episodio anterior, no, ya, vamos, arriba, ya no más. Pues los niños obviamente quedan como, uy, entonces yo No puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hacer nada, es mejor que me guarde. Y van a estos otros espacios que son en el colegio, entonces lloran con la profe, o ni siquiera con ella, sino se encierran, y pues al final terminan cargándose de muchas situaciones que no, que nos llevan a otras cosas. hasta, Yo también opino que sí hay que generar esos espacios donde el niño se sienta seguro y pueda demostrar sus emociones, pero hay algo importante aquí en lo que yo ok, de pronto pienso que hay que tener mucho cuidado en pasar de un lado a otro y es cuando el niño nos hace pataleta en la calle. ok, O que el niño haga una pataleta solo por adquirir algo y entonces en cierta forma estaríamos dejando que él manifieste su emoción, sí, porque está manifestando su emoción de rabia, de frustración de pequeño
Y los papás en ocasiones no sabemos cómo manejar eso. Sí, sí, Y entonces como que la pena de la calle, pero si lo regaño, entonces toda la gente me va a ver mal, me va a juzgar, pero si no lo regaño y no lo reprendo, no le hago entender hasta está siendo un error. entonces ahí veo que eso es algo muy complejo como papás y yo lo manejé contigo en algún momento de la vida y sí hay que poner límites. O sea, dentro de abrir esta conversación, yo creo que ese espacio seguro hay que abrírselo a los niños desde muy pequeños, Sí. teniendo una conversación y no esperando a que pase una pataleta para poder reprender Y ahí y poder, verte exacto. sino Porque como desde igual antes. hay que saber que en ese momento ya no va a haber conversación. No, no lo va a ver porque tiene que pasar el mal genio al niño, al papá también, y luego decir, oye, ven y hablemos. Pero muchos papás No lo eso. hacen. No O lo sea, hacen. simplemente es como te regaño, ya, te repeno. El niño vuelve y cuelga, eso es una paleta, le das 1500 veces y así se queda como en un bucle. Se repite, se repite, se repite. Pero siento que sí tienes razón en de pronto no pasar esa línea delgada. Sí, yo siempre hablo de las líneas Sí, delgadas, sin embargo, esa línea delgada de pronto ya que uno les permite, obviamente uno les ven, siente, hablemos, y también existe la posibilidad de que el niño ya más grande, no hablemos de un niño bebecito, sino 8, 9 años, que ya está un poquito más grande, se aproveche esa situación como para manipular. para manipular. O sea, es que aquí de verdad no estamos hablando solo de lo perfecto, sino de todos los casos. Como los papás pueden cometer errores, hay hijos que, a pesar de la crianza y los papás, hacen cosas tremendas. O sea, que uno dice, ¿Cómo lo hizo? o ¿O por qué o hace que esas cosas y se se ha han dado muy buenos papás? unas buenas bases, bueno, tantas cosas que hay. Entonces siento que sí puede suceder esto de querer expresar ya las emociones, pero llevar todo a un exalímite, que sea todo un drama y que de verdad sea como, ¿qué pasó? O sea, no le estamos utilizando de la manera correcta para conversar y saber cómo solucionar, sino le estamos utilizando de la manera para manipular y llevar el control de cómo yo te expreso todo lo que digo, pero es para que tú le prestes también atención. Bueno, es que puede pasar tantas cosas ahí, ¿no? Es que es un mundo maravilloso. Sí, lo que pasa es que aquí no solo lo que dices tú es real, o sea que hay que ver la parte de los papás y hay que ver también la parte de los hijos. Ujú. Entonces, cómo yo como hijo actúo y cómo expreso esas emociones o cómo manejo a mis Total, papás total, y cómo desde esta parte como papá yo puedo crear ese vínculo para que podamos llegar a una relación equilibrada, total. que es llegar realmente a encontrar un equilibrio. Y también, Y es todo un proceso. y yo siento que muchas veces no, en general no es fácil expresar las emociones libremente. O sea, como que en la sociedad en general, también expresar las emociones es como esa situación de te estás mostrando vulnerable al mundo, no lo hagas, eso no está bien, tienes que mostrarte fuerte, que todo es perfecto, que todo es mágico. Entonces, cuando alguien se muestra vulnerable, también sucede mucho esto de, es que te estás haciendo la víctima, deja de victimizar, ya basta. Entonces es como, ¿pero qué hago? ¿Me muestro vulnerable o no lo hago? Sí, y siento que también en general para criar o enseñar eso es muy complejo, porque al final, pues, o sea, malo, ¿Cómo lo malo hago? si lo hago, malo si no lo hago, malo si en mi medio estoy en el medio porque soy tibio y hago y no hago. Entonces, como, entonces, ¿qué hago? Pero obviamente uno nunca va a encontrar la respuesta porque hay bandos de todo. Pero a mí me gusta como este tipo de preguntas que a uno lo dejan reflexionando. Yo sé que te vamos a dejar reflexionar a ti, como, pero de verdad sí, o sea, yo puedo expresar mis emociones porque es válido, pero depende a qué punto también lo lleve yo como persona, porque el resto lo mira de otra forma, y entonces ahí ya también entra el querer estar aprobado por los demás. Entonces esa necesidad de que el otro apruebe lo que yo estoy sintiendo porque es válido. Supongo. No. Y mira, hay algo importante acá y hoy en día, con todo lo que se maneja, las personas sí tienden a no demostrar Total. nada, o sea, ni siquiera el afecto. O sea, yo no te digo que te amo porque es que no se puede decir que te amo. O yo no te contesto rápido una llamada o un mensaje Eso, porque ¿qué va a decir el otro? Es que yo ya estoy enamorada, interesada de lo que sea, si estamos hablando de relaciones de pareja. Si estoy hablando de relaciones con mi hijo, entonces mi hijo no me contesta porque no quiere
o yo como papá estoy tan ocupado que tampoco le doy la prioridad al mensaje. De verdad, mi hijo tiene algo, pero estoy tan ocupado que de verdad no. No me doy cuenta. No me doy cuenta que necesita ayuda, que lo necesito escuchar, o llega mi hijo a contarme cómo se siente, ya, tranquilo, ya, eso va a pasar, Suéltalo. ya déjalo ir, y es como, ¿qué hago? O sea, de verdad, ustedes querían responder, de verdad, en los comentarios, no solo en los niños, sino en general, si el ser humano debería tener un espacio para expresarse libremente, y esto se debería inculcar desde casa, o sea, desde los chiquitillos. Por favor, respondan en los comentarios, porque la verdad, si no es... Miren, ustedes se están dando cuenta, aquí no hay ninguna respuesta válida, aquí simplemente hay Es como opiniones y saber cómo lo manejaría. total, y se están dando cuenta que yo me estoy yendo allá como para China y el tema está aquí en Bogotá, entonces obviamente es ver todas las variables que tiene una sola pregunta, que no es solo como sí, no, ¿por qué? Sino es sí, no, pero mira, ¿qué pasa esto o sucede esto? Y lo que puede realmente afectar ya al Ser humano, al porque es que en grande. general tú hablas de un tema, pero es que mira todo lo que viene detrás de ese tema y todo lo que incide en la respuesta de ese tema. Total. Entonces, de verdad, compártanos sus preguntas porque sí, Y sus respuestas sus respuestas, sí. de estas preguntas. Claro que sí. Bueno, vamos con la atención. ¿Estás de acuerdo con el diálogo, con que el diálogo sea más, perdone, ¿estás de acuerdo con que el diálogo es más efectivo que cuando utilizas los gritos para tratar de disciplinar a los niños? Totalmente sí. Sí. Es que yo siento que nadie aprende a punta de gritos. Bueno, puede haber historias de gente que se aprendió así, ¿no? O sea, Sin embargo, no, yo creo que cuando tú realmente puedes hablar con tu hijo de una sí, forma diferente, sin ofender, porque es que resulta que cuando subo la voz. nosotros subimos la voz, pues estamos ofendiendo. Sí. Y esto trae un contexto general en que si no controlamos nuestras emociones y nosotros tenemos un manejo, pues sí, en general de lo que yo estoy vivenciando, pues simplemente estoy hablando del sentimiento que tenga en su momento. Sí. Si es rabia, voy a contestar con rabia. Si es enojo, si es frustración, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy transmitiéndole eso a mi hijo desde el contexto que no, quizá claro, no quiero total. tragárselo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un diálogo asertivo y te puedo hablarte con total naturalidad, con total respeto, sin estarte gritando? Entonces, Ok. ¿qué diferencia hay entre un diálogo tranquilo, calmado, con un diálogo a las patadas o a los gritos? O sea, Hay mucho, y, o sea, y a esto le está podemos, mal. incluso a esto podemos incluir hasta los golpes, porque Total. hay muchos papás que exageran y ya se envuelven en un rol que no corresponde. Bueno, es que ahí surgen, de esa pregunta surge otra pregunta, ¿no? Entonces está, el a punta de los gritos se logra aprender, yo creo que no. Sin embargo, siento que como papás hay que tener un muy buen manejo de las emociones. O sea, yo creo que la persona que es padre o es mamá o es madre o lo que sea, tiene que de verdad tener la facilidad de que sus emociones no lo dejen llevar para expulsar La odio autogestión, total. autorregulación. Porque obviamente todos los seres humanos nos ponemos bravos, todos los seres humanos tenemos momentos de picos de estrés, de ansiedad. Bueno, los seres humanos somos seres cambiantes todo el tiempo. El humano es un ser cambiante. Glitch. El caso es que em, en este sentido siento que el hecho de que el papá no tenga ese manejo, ¿cómo va a lograr no gritar? O sea, porque de por sí se supone que cuando uno grita es porque su sistema está alterado, o sea, de verdad no sabes cómo más expresarlo y subes la voz porque crees que así te van a escuchar mejor. Se supone que cuando uno grita es como que me estoy haciendo escuchar, pero realmente esa cosita chiquitica quiere escucharte de esa forma, o sea, creo que él te puede escuchar de una manera Docente o o el sí, total, te puede escuchar de muchas formas. Y aquí nace la otra pregunta que les iba a hacer. ¿Los golpes son válidos para una crianza buena, o sea, para crear a una persona de bien? Golpear, o sea, el golpe.
Y siento que es una pregunta muy polémica, no la tratamos porque dijimos, no, no queremos meternos a la polémica, pero siento que es inevitable no tocarla en un tema que al final todo el tiempo se habla de esa situación. Entonces, es que el golpe no, pero la conversación sí, no sé qué. Entonces siento que ahí es muy importante. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Como los golpes. Lo que pasa La, es la pregunta que es una fea, porque la pregunta no, ¿los golpes son necesarios para criar bien a a mi un hijo no, hijo? yo siento que no. Sin embargo, la palmada en la cola no te hace mal y no hace que tu hijo se, se muera, por decirlo de alguna manera, y lo digo porque Chanti contadas veces, le di un chancletazo en su cola. En su colita. Pero, En, o luego en su, en su colita. no, lo digo porque realmente es cuando definitivamente si tú, a ti no te llega el día, no te lleva el diálogo a una respuesta y el niño se vuelve demasiado pataletoso y no hace con que tú, oye, ya, cálmate. El niño sí reacciona y dice, uy, sí, oiga, ya, me pasa y como que vuelve en sí y se calma. Sé que esto va a tener una polémica gigante Total, con muchas la personas, gente no pero en mi cambia. caso, claro, yo no estoy de acuerdo con los golpes y conozco muchos casos de papás que Si sabes, se enganchan, sí, o sea, como que se enceguecen y cogen a sus hijos y los torturan. O sea, no estoy de acuerdo con eso y quiero que quede súper claro, no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, el dar una palmada en su momento adecuado no es malo, y yo tengo en que, mi punto de vista y en la crianza que tuve contigo. yo tengo que decir que mi mamá me golpeó 50.000 veces, me golpeó, ¿qué? ¿5? ¿4? Contada, sí. Y no fue ni con un palo, ni con una flauta, ni con una olla, ni con el cable, ni No, con la no, escoba, pero no, con una chancleta, la chancleta. La chancleta. De hecho, solo me acuerdo de una, era que iba corriendo por la casa porque creo que mi mamá estaba muy brava porque no hizo una tarea y yo salí a correr. Y y me veía sola, me contestaba. Y sí, yo, pero ¿por qué contestas si no estás cumpliendo? Entonces, claro, y entonces obviamente para mí siento que voy a entrar en un punto polémico, la verdad. Para mí siento que yo si tuviera un hijo, no optaría por los golpes 100% igual que tus hermanos, como que los no. golpes son, porque así me criaron y así soy y así, no. Pero siento que en algún punto hay momentos en los que los niños de verdad, los adolescentes en general, se carrilan y es como que me vuelvo extremo. Y cuando uno, de verdad, lo que tú dices, como que pan, los sienta, reaccionan y es como, uy, Los aterriza. de verdad, porque puede que de verdad tú seas el padre más conversador del mundo, más dialogador, que la sientas, mediador de paz, hablemos, pero vuelvo y rico, vuelvo y repito, hay niños malos. Nosotros nos estamos viendo una serie y sabemos que de verdad, hay niños malos, o sea, hay niños yo no entiendo, o sea, y que vienen de familias, pues que al final, obviamente ni nadie es perfecto, pero se hace lo que mejor se puede para el beneficio. Pero, o sea, hay niños malos, entonces es donde yo digo, yo no estoy de acuerdo, solo como en conversemos, dime tus sentimientos, en eso estoy bien. Pero a mí me choca mucho cuando eso ya se lleva al extremo y el niño de verdad Es, eh, es es grosero. grosero, o sea, Y entonces la traspasa mamá, esos límites del respeto. Es exacto, eso. exacto, porque la mamá le dice o el papá le dice, hijo, cuéntame cómo te sientes, recuerda que este es tu espacio seguro, sí, como que genera una seguridad que me parece maravillosa, la acepto, pero luego el niño se acostumbra a eso y empieza a hacer pataletas, empieza a tratar feo a los papás, digamos todo esto de nadie tiene por qué obligarte a tocar, ni a saludar, ni besuquearte. Correctísimo. Pero hay algo que sí no le quito a nadie y es los valores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, con permiso, por favor. O sea, a ti no se te va a caer un dedo ni vas a dejar de que tu hijo sea parte de la crianza respetuosa si llega a algún lado y dice buenos días a todos. Y conozco, o sea, he visto situaciones de familiares que, o sea, de verdad, es como que llega y es que no quiere saludar, tienes que dejarlo. Es que él es así, es como,
Exacto. Y no es obligarlo, lo que dice Chanti es muy cierto, no es Pero obligarlo a que salud de bebé, eso ni nada de eso, nada, sino los los modales. modales. Pero entonces ahí es donde yo digo que nuevamente, se pasa esa línea delgada de yo te permito y te doy la mano para que podamos construir una relación a yo te tomo el brazo, te cojo el codo casi el hombro y hago un revuelto de emociones ni la más loca y me aprovecho de la confianza que me estás dando como papá. Porque obviamente, se los tengo que decir, yo hace un tiempo vi un video de un papá que le pedía de regreso el celular a la niña, una niña como de 6 7 años. Le decía como, hija, dame el celular, no sé qué, ahorita vamos a dormir. Sí, como que la crianza respetuosa tengo entendido que tiene también mecanismos de asimilación de emociones, entonces vamos a hacer esto para que dejes de sentir esto y buscamos esto. Sí, como que le explicas realmente desglosado el por qué pasan las cosas y cómo las estás haciendo. Entonces, claro, él le dice a la niña, hija, dame el celular, ya es hora de dormir, mañana tenemos que madrugar. Mañana, en este horario, te puedo volver a dar el celular, vemos series un rato, pero recuerda que mañana hay escuela. Así como que le explica todo. O sea, lo lamento, pero a mí algo que me ofende mucho es los niños que de verdad no hacen caso. O sea, a mí eso es como, haz caso. O sea, tu papá te lo está diciendo de una forma, hazle caso. O O sea, eso sea, entra ser voluntarioso. entonces la niña le dice que no, sigue viendo el papá, le vuelve a comer del mismo tono, no le subió la voz, no le gritó, nada. Y la niña le escupe al papá en la cara. O sea, la niña le dice que no, se lo rapa, se pone ya y le escupe, y el papá obviamente no hace nada. Y es como, o sea, dejas que te abuse aparte. O sea, ¿quién es el adulto? ¿Ella o tú? ¿Y por qué te permites que de verdad ya rompa la línea del respeto? O sea, ya rompe la línea Los del respeto. límites, yo opino que aquí de verdad hay que dejarles los límites muy claros a los niños en cada etapa de su crecimiento. Total. Y es dejarles esos límites de decir, ven, yo no soy tu mejor amigo. O sea, antes, y eso era algo que yo solo repetía mucho Sí, a Chanti, antes de ser tu mejor amiga, yo soy tu mamá. Y como tu mamá, yo merezco respeto. Así como tú mereces el respeto, yo también merezco el total, respeto. Y es empezar a poner claros esos límites que el niño no puede transgredir. total. Porque es que cuando los pasa, pasan estas situaciones. Entonces, como yo como papá me siento el chiquito de la relación y no actúo como, oye, no más, el celular y punto. Y ahí sí es, ya lo habíamos dialogado, es un acuerdo que tenemos, no hay más que decir. Total. Yo siento que ahí está el primer tip, generar acuerdos. En cada etapa de la vida, evidentemente el acuerdo de un niño de 5 años no es el mismo acuerdo a uno de 12. A uno de Es 15. obvio, o sea, no es lo mismo un acuerdo a hace unos 5 años al acuerdo que tenemos tú y yo hoy en día. Son totalmente diferentes, o sea, y por las responsabilidades que llegaron con el tiempo y demás, pero siento que sí, lo primero que deberían hacer es sentarse con su hijo y generar esos acuerdos, como de verdad, si yo tengo un bebé de 2 años, ellos se entienden. Es que vuelvo a la pregunta número uno, la gente cree que los niños de verdad no entienden, o sea, que ellos son, Y no sé si tú recuerdas que el año pasado o antepasado, para el bautizo del hijo de Lili, de mi amiga, conocimos a la prima de ella, ¿no? Y una niña espectacularmente divina, tenía como un añito, añito y sí, medio, estaba creo, estaba chiquitita. muy chiquita. Y empezamos a hablar de estos temas, porque son temas que nos mueven, obviamente al ver ella, pues a Chanti tan grande, como bueno, y cómo es llegar a esa relación, qué chévere, no sé Porque qué. obviamente como nos ven tan parecidas, es tu hermana, no es mi mamá. Entonces, claro, pero pues te ves muy joven para tener una hija tan grande, y pues la relación que tenemos Sí. realmente. Entonces, nos cautivó mucho que ella decía, pues yo estoy realmente generando, hablamos de esto, de la crianza respetuosa. Y ella decía, yo le hablo mucho. Mucho es porque todo lo entiende y no le hablo como mi bebé, "Ñi, Ñi, 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 Ñi". No, sino le hablo todo explicándoselo. Mira, hoy vamos a ir a tal lado, el médico, un ejemplo, una cita médica, te va a ver el médico, vamos a hablar con él porque te está, vamos a hablar, el control, bueno, lo que sea. Y ella no solo nos contó que lo hacía en ese momento, sino que desde la panza. O sea, ahí es donde vemos que los vínculos son extremadamente, pero los vínculos desde la raíz. Claro. Esta es la raíz. Son demasiado importantes. Y si no los tuviste desde la raíz, hay forma de sanar, tranquilo. No se preocupe. Para todo hay solución. O sea, usted, hermano, oiga, no, marica, los vínculos desde la raíz no los tuve a morir. No.
Se puede sanar. Se puede, todo en esta vida se puede sanar siempre y cuando usted sea consciente y usted quiera hacerlo. Ya, regresando al tema, ella decía que cuando ella estaba embarazada, ella de verdad, o sea, para mucha gente esto puede generar Y se les dificulta. o pena. O sea, Ujú. porque yo en este momento tengo una hermanita chiquitica, hermosa, por parte de mi papá. eh, y obviamente yo le preguntaba, como, Lau, ¿cómo te sientes a la hora de hablar? Y decía, no, es que obviamente me siento como que me da pena, no sé qué. Y es normal porque a nosotros no nos acostumbran a eso. Entonces, esta muchacha decía, obviamente, como, no, es que yo iba a la cocina y yo le decía, mira, estoy cogiendo un cuchillo, el cuchillo sirve para cortar las cosas, entonces si tú coges el cuchillo y haces así, mira cómo suena así, o sea, de verdad, ella le hablaba todo. Y la niña era, Muy inteligente, o sea, demasiado. Y no es que seamos más inteligentes unos que no, otros, es que desarrollamos nosotros como papás esa inteligencia en nuestros hijos, esas habilidades. Entonces la niña lo sabía todo, o sea, entendía todo, ya medio hablaba, pero hablaba más cosas, tenía más vocabulario, o sea, es una forma de enriquecer a nuestros hijos en muchos aspectos. y ella le hablaba fuerte cuando le tenía que hablar fuerte. Bueno, tan, ven para acá, te estoy diciendo que ya es hora de sentarte a comer. La niña, obviamente, como cualquier niño, tienen emociones, se frustrado porque obviamente le estás cambiando lo que está haciendo, le estás cambiando el juego, se sienta, le habla. Ya había Martina, es que siempre me acuerdo. Martina me suena en la cabeza, no tengo ni idea, se llama así. Tú sabes que estamos, y la sentaba y le hablaba, o sea, y no, mi vida hermosa, hay que. No, le hablaba como, vida, tú sabes que hay que comer, no sé qué. Y entonces lo que yo vuelvo y digo. Muchas veces creemos que los niños no escuchan o que no tienen la posibilidad De entender todo lo que entender les todo lo decimos. que ellos, y sí. Y por eso digo que los acuerdos que se le hacen a un niño de 2 años funcionan. Porque si tú lo sientas y le empiezas a hablar de las cosas, él va a empezar a generar retentiva. Si Emilito va por la casa y escucha algo, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Pues es porque ya está generando la retentiva de lo que sucede a su alrededor, de lo que nosotros decimos. Por eso, obviamente, no hay que utilizar malas palabras, porque ellos que van a coger las malas palabras. Entonces, si yo subo la voz, el que va a creer que esa es la forma correcta de comunicación. Entonces, ¿qué va a proceder a hacer? A subir la voz. Y algo importante también es que, que aquí tenemos que entrar nosotros como papás a manejar nuestras emociones. O sea, yo los invito, volvemos a lo Sí, mismo. Sí debemos mirar yo los invito a que validen las 5 dimensiones del doctor Daniel Goleman, porque de verdad aquí entramos a mirar la autorregulación, la automotivación, el autoconocimiento, la estoy diciendo en desorden. Pero a lo que voy con esto es que cuando yo autorregulo mis emociones, pues estoy pausando la rabia, la frustración, la emoción que tenga en su momento y se la estoy transmitiendo a mi hijo de una forma típica. total. Entonces no lo estoy agrediendo con el impulso, con la rabia, con la pataleta de adulto, porque muchos adultos Eso como no también manejamos esas obvio. emociones, entonces no tenemos como esas herramientas. Entonces realmente como que invito a que busquen este tipo de herramientas de inteligencia emocional, gestionen su inteligencia emocional. No es tan sencillo, esto no se aprende de un día para otro. Sin embargo, cuando yo lo hago consciente, ¿qué hago? Pues, venga, voy gestionando mis emociones y las voy aplicando en mi vida, con mis hijos, en mi trabajo, con mi esposa, con mi hermano, con mi mamá, con Con todo todo el con mundo. solo con el hijo. Ujú. Y siento que si a usted le llegó este video, si usted le está escuchando, mire por dónde va o no le llegan los mensajes porque le tienen que llegar. Yo sé que no todos tenemos la facilidad de expresar lo que sentimos, de manejar lo que sentimos. Sí, aquí se está dando una herramienta. Madre e hija les doy herramienta. Utilícela. De verdad, tómese el tiempo de buscar al Señor que le toma. Tiene celular, tiene IA, tiene todo a la mano. ¿Qué pasa? Hay opciones. Uno muchas veces se queda en el, sí, después lo investigo. Sí. Después, que no lo Ahora puedes ve, hacer ya. búsquelo. Y es Busca, súper revisa sencillo. y realmente vas a empezar a trabajar de eso tan importante que es manejar las emociones. Que no es fácil, para nosotros no es sencillo, aún estamos en el proceso. Ambas tenemos un genio voladísimo, entonces realmente esto es un proceso. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Piensas que el ejemplo de los padres tiene un impacto mayor que las palabras cuando se trata de educación? Totalmente de acuerdo. Y venimos a lo mismo.
de las emociones. Si yo autorregulo mis emociones, si yo demuestro una cosa, actúo de una forma, pues mi hijo que va a copiar lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es cuando nos damos cuenta que los niños son una esponja. Eso lo dice Chan todo el tiempo, pero es que es real. O sea, ellos absorben todo lo que ven. En este caso, Emilio. Hablamos de Emilio mucho en este podcast, pero es real. Él va y ve cualquier cosa y la repite, o sea, literalmente la repite. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que los niños sí necesitan, o sea, no es que necesitan, pero lo ideal es que nosotros como papás actuemos de la forma correcta para que ellos puedan tomar esos comportamientos. Y no solo siento que se refiera a el comportamiento que yo tengo hacia mi hijo, sino el comportamiento que yo tengo en general Hacia todo el mundo. hacia todo el mundo. Porque como yo trato a mi pareja, es como el niño va o la niña va a querer tratar al chico que le gusta. Sí, como que todo se empieza a Y interconectar. eso mira que hay, como yo, un ejemplo, pongamos el ejemplo de papá y mamá, de un matrimonio. Como se tratan entre la pareja, asimismo, si el papá trata mal a la mamá, el niño va a entrar a tratar igual a la mamá, porque es lo que está bien. Total. Entonces, él normaliza la acción. Ujú. Entonces, si ellos se comportan así, pues yo también me puedo comportar así. Y que ya no pasa con la mamá, sino va con las niñas del colegio, hablándolo de un niño. Pero también podemos ver el lado de las niñas. Si yo veo que se comportan mal en mi casa, entonces yo paso ese comportamiento y lo llevo a otros niveles. Entonces, otros niveles es con mi familia, con mis primos, con mis amigos del colegio. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que los niños copian absolutamente todo. O sea, si él lo puede hacer y si él lo hace, porque yo lo. Y entonces inconscientemente ellos están adaptando ese comportamiento. Y siento que no solo sucede en casa, sino también mucho en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Como yo veo que tú estás haciendo eso, entonces yo, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, es como una red de telaraña que se replica y se replica y se replica, porque listo, él trajo ese comportamiento desde casa, pero yo no soy así desde casa porque mi casa es diferente, pero yo como veo que tú lo haces, yo también quiero hacerlo. Entonces ahí ya también hay un rollo muy importante del manejo que se da en los colegios, Ujú. hacia los niños, hacia sus estudiantes, y es que hay colegios que tienen muchos estudiantes, o sea, de verdad, millones de mundos diferentes, ¿cómo les das manejo a cada mundo? Porque al final los niños son malos, no todos, pero hay niños que de verdad generan mucho bullying, mucho odio, porque puede obviamente venir desde casa o puede venir simplemente porque lo quiso copiar y genera odio a los demás. Entonces ahí viene toda yo creo que más que necesidad, como oportunidad de generar más diálogo de este tipo en los colegios y no el diálogo típico de el bullying, como vamos a hacer una campaña contra el bullying. Nadie le pone cuidado a eso y la gente lo sigue haciendo, sino cómo es de válido tener problemas en casa, cómo es de válido a veces no sentirse bien, pero también cómo es válido venir, decirlo, soltarlo. Y muchas veces no es como con la amenaza de, es que si no lo dices no vas a ser buen estudiante porque te lo guardas, o es que eres grosero porque, no sé, vienes de tu casa, sino también puede haber simplemente sentimientos que vengan de ideas propias que se generan a partir del crecimiento. Es que yo siento que muchas cosas no tienen por qué estrictamente venir de casa, Ujú. porque, pues no sé, yo tengo emociones que no es que diga, uy, es que en mi casa me tratan horrible, no, pero se me generan al partir de que fui creciendo. Claro, y también es con quién te relacionas, Es eso. cuáles es tus amigos y todo este tipo de cosas sí generan que tú te moldees de cierta Eso, forma, me refiero más que todo a eso. ese moldeamiento. Pero sí, o sea, definitivamente con lo que tú dices, yo sí soy partidaria de que efectivamente, uy, oh, Dios mío, tenemos compañera, te pasó odio todo el tiempo, ya no nos deja sueltos. Que efectivamente esta crianza no es solo responsabilidad ni solo de los padres ni solamente de los colegios, porque muchos papás van y sueltan a sus hijos en Es los colegios eso. y como, miren ustedes allá qué hacen y cómo lo Para solucionan. que ese colegio se habla jungla. Terrible, como la serie, yo sé que todos la También. están viendo, pero uy, no es terrible. O sea, yo no tendría a mi hijo en un colegio de esos, porque no hay autoridad, porque no hay respeto, porque no hay unos valores, o sea, muchas cosas. Entonces, como papá, yo le siembro unos valores a mi hijo, pero como desde el colegio también ellos le siembran respeto, le siembran ese amor hacia el prójimo, modales, bueno, muchas cosas. Y creo que esto es un trabajo Balanza. en conjunto.
O sea, no es uno para acá y otro para acá, no, en conjunto. O sea, ¿cómo podemos hacer esa sinergia como papás y como colegio para que mi hijo sea una mejor persona? Uy, pero sí siento que eso es súper difícil, porque obviamente esa no es la prioridad ahorita de la sociedad. Pero debería Como ser colegio, la prioridad. obvio. O sea, a mí el colegio claramente no solo venga, que vengan, estudien, reparto información Oye, y sí, ya, yo te sino realmente cómo puedo yo entrar en esa crianza y cómo puedo yo aportarle desde el colegio a ese niño, a esa vida que está ahí, para que sea un adulto después, un adulto diferente, sí. ¿cierto? Pero porque tenemos adultos, pues quizá con unos comportamientos no correctos, pues porque efectivamente tuvieron vacíos de niños o tuvieron otras cosas que generaron eso para que esa persona pues sea Ujú. diferente en su adultez y sea una persona no, que no actúe de una forma Total. correcta. Entonces, yo sí opino que realmente los colegios, y esto es una invitación a los colegios, a los directores, a los rectores que me ven, realmente cómo puedo yo integrar dentro de mi pénsul eso que me pueda hacer esta sinergia con la familia y llevar al hijo a un siguiente nivel. O sea, no solo preocuparme por meter el conocimiento, 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 sino realmente cómo puedo gestionar las No solo emociones, eso, sino que cómo... siento que muchas veces los colegios tratan de generar es soldaditos iguales uno al otro, y es que nadie es igual. Y desde ahí empieza el problema, que los colegios quieren tratar a todo el mundo igual. No es que algunos tengan que tener mejor trato que otros no, sino como que quieren estructurar a todo el mundo de la misma manera. Sé que existe la disciplina y la disciplina es válida, pero también el derecho a saber explorar, a poder liberar las emociones, a que la psicología no sea esta psicología rígida de ven, cuéntame qué pasó, ya vamos a tu papá si hacemos terapia, porque así no funciona. O sea, lo hablas Ese desde conducto, el comportamiento del psicólogo dentro del colegio. sí, porque lo he vivido y lo he escuchado, ¿no? Es que la psicóloga me llamaba y me decía esto. Hasta yo lo viví, yo creo que en una época hablé con la psicóloga y la psicóloga, sí, hay que llamar a tu mamá y decirle, obviamente como yo ya tenía buena relación con mi mamá, no era como, va a llamar a mi mamá, sino, pues bueno, llámala y dile lo que le tengas que decir. Pero los que no tienen buena relación con, dime tú como, papá, es que la psicóloga te llamó, y yo, papá, ay, pero es que usted qué está diciendo, ¿saben? Entonces es toda una consecución de cosas que funcionan como equilibrio y que de verdad, en general todos, porque todos somos hijos, deberíamos ser conscientes de aprender, de entender que, como lo decía mi mamá, si estamos en un espacio académico como lo es el colegio, la universidad, generar estos espacios más de diálogo, de entender al otro, de aprender, bueno, es que hay tantas cosas, pero de verdad, realmente siento que el objetivo ante todo es, creo que lo principal de este episodio podría ser el cómo yo expreso lo que siento sin temor a ser juzgado y aprender en el proceso a manejarlo. O sea, es muy largo, pero siento que es así. Entonces, de niño, ¿cómo aprendo a expresar lo que siento y en el proceso manejarlo? Tanto como mi papá me lo enseña, como yo lo aplico en el colegio, con mis compañeritos, con mis adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin pasar, sin dejar que transgredan los límites del respeto hacia mi parte y sin tampoco yo transgredirlos como Como esos límites hacia mí. total, o hacia otra persona, sí, o hacia mi mamá o hacia mis familiares. Sí, es realmente dejar claro cómo poner las cartas sobre la mesa, lo llamaría yo. Ujú. Y es como papá diseñar eso que me sirve y cómo va a llegar a esa crianza respetuosa, Sin dejar eso. sin, sin dejar que pase al nivel de que transgreda o más bien que me agreda como padre, Total. mi hijo, y que yo también llegue al límite de pronto de agredir a mi hijo. O sea, ahí es como esa línea delgada de no pasarla y trabajarla de la forma correcta. También mi invitación aquí es a que los adolescentes, y lo hablo en general por todos los niños que yo Ujú. conozco, gracias a ti, obviamente, es que piensen antes de actuar. O sea, a veces como que yo quiero, porque quiero hacerlo y punto, porque se me da la gana, porque entro en esa rebeldía en el que no conozco por qué soy Sí. rebelde, pero soy rebelde. Entonces es como que actúe de la forma que no debería. Y es hablar, por decir, de agredir a otras personas, de agredir a mis mismos padres, a mis mismos hermanos, Sí, y en este caso a los chicos del colegio cuando hago bullying y demás. total. Y es entrar a mirar desde la herida de la niñez, porque
los adultos o los jóvenes o las personas más grandes, todo lo que actuamos lo estamos mostrando desde esa herida de niñez. Entonces yo hablo desde la herida que tuve, entonces de qué forma o qué me hizo falta que me está haciendo actuar de esa manera y estoy agrediendo a otros para llenar ese vacío que quedó en mi corazón. Entonces es como que lo hagamos consciente y como que pensemos, oiga, ¿qué me pasa? Y cuando hacemos consciente de las cosas, podemos de alguna manera decir, wow, puedo cambiar y puedo tomar la decisión de mejorar, ¿no? Esto no es una imposición, sino es realmente una obligación. Y yo creo que ya para cerrar este capítulo, queremos contarles qué es la crianza respetuosa, porque obviamente venimos hablando, es que esa pregunta es esto, es que la crianza es esto, es que no sé qué, pero queremos conceptualizar qué es la crianza respetuosa. Bueno, pues básicamente la crianza respetuosa es un enfoque que se ha dado de la parte educativa y desde el cuidado, donde esto se basa en un respeto mutuo, Ok. ¿cierto? Donde pues lo que buscamos es que haya una empatía, donde haya una comprensión, donde haya un diálogo abierto entre padres e hijos, o sea, donde podamos llevar ese diálogo a otro nivel, tal cual. Y también lo que buscamos es que en vez de utilizar esos castigos físicos o esos castigos impositivos, podamos tener una crianza respetuosa. Lo que llevamos diciendo, los acuerdos. Acuerdos desde pequeñitos hasta muy grandes. Claro, y esto es enfocar a los niños de cierta forma guiándolos hacia ese camino que están buscando. Entonces no es imponer, no es castigar, no es a que yo soy su papá y punto, y me tiene que hacer caso, que en algún momento, si escucharon el episodio anterior, pasó en algún momento de leída en la relación con Shanti, y es poder decir, no, eso no es lo correcto y no es el camino correcto, sino poderlos guiar de una forma diferente. Y cuando yo guío a mi hijo de una forma diferente, lo puedo guiar a través de una comunicación abierta, que Chanti pueda tener esa tranquilidad de poder expresar, que en su momento pasó, de poderme expresar sus emociones, de poderme expresar eso que a ella le hacía sentir diferente a través de un ambiente seguro y un ambiente de confianza. Entonces, básicamente, eso es la crianza respetuosa. Entonces, nada, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, porque también queremos leerlos a ustedes, entonces no olviden escribir las respuestas a estas preguntas, a estas dudas, a esta filosofía. Creo que este capítulo fue muy filosofal porque fuimos, volvimos a ir, volvimos a venir y pensamos mucho en las posibles variantes que pueden, es que de un tema sale muchas cosas y no hay una respuesta correcta porque al final cada quien decide cómo quiere vivirlo y cómo decide también empezarlo a administrar en su propio proceso. Entonces, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Madre al Desnudo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, te las dejamos en la parte de la descripción del video y también no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y seguirnos escuchando o viendo en todas Las plataformas y déjanos su opinión. Para nosotras es muy importante que dé su opinión en los comentarios de este episodio. Entonces, nos vemos en un próximo video. Bye.